están, amigas y amigos? Buenas noches otra vez con estas imágenes de la Asamblea Legislativa y de estas imágenes de la sede del Tribunal Supremo Electoral. Les decimos que en esta jornada el tema político más importante sigue siendo esa decisión resonante del Tribunal Supremo Electoral. Reacciones: se ha conocido hoy, por ejemplo, un pronunciamiento de la Iglesia Católica. Más voceros del MAS han hablado sobre la determinación del tribunal. Los dos vocales con un voto disidente del tribunal han ampliado sus detalles y así se ha configurado un panorama previo a la jornada de mañana, donde se anticipan movilizaciones en las principales ciudades del país a favor del 29 contra la última declaración o resolución del Tribunal Supremo Electoral y para marcar una parte de la agenda política en estos días. Bienvenidos a Hora 23, desde luego no son nuestros únicos temas. Paola y Mariel desde La Paz y Santa Cruz ya dan cuenta de ellos. Juan Pablo, Paola, buenas noches. Estamos a poco menos de una hora de que inicie el paro cívico que está programado para este jueves 6 de diciembre. En las calles de Santa Cruz de la Sierra ya no existe mucho movimiento, están vacías y algunas de las personas ya se preparan para realizar los bloqueos en distintos puntos de la ciudad. En minutos nada más estaremos con nuestro periodista Carlos Ligerón, que está desde nuestra unidad móvil. También nos estará mostrando cómo se están preparando las plataformas. Muy bien, acá en la ciudad de La Paz estaremos hablando de un tema de salud como todos los miércoles. Hablamos de los golpes en la cabeza y las consecuencias que se pueden generar por estos golpes. En la infancia sobre todo son muy comunes, las caídas son muy frecuentes en los niños. ¿Quién no recuerda una caída en la bicicleta o los golpes en la cabeza en los recreos, por ejemplo? Pueden generar un dolor pasajero en la zona afectada o podrían derivar en graves consecuencias, incluso fatales. Por ello es que esta noche hablaremos del tema, así que atención los padres y madres de familia, porque estaremos hablando, por supuesto, de los golpes en la cabeza que sufren con frecuencia los niños. Bienvenidos a Hora 23, de esta manera iniciamos el programa. Son las 23 horas con 5 minutos y comenzamos a desarrollar cada uno de los temas que anunciamos. Desde luego, el político tiene prioridad por la resonancia que ha tenido el anuncio del Tribunal Supremo Electoral ayer. Con 2 votos disidentes se aprobó un conjunto de candidaturas, 8 en total, entre ellas la que estaba observada, la del binomio del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Repercusiones hoy, desde luego muchas, vamos a analizar algunas de ellas y lo vamos a hacer con Milton Barón, presidente del Senado Nacional. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Ayer no se escucharon muchos pronunciamientos del MAS a propósito de la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Estaban en compás de espera para emitir un criterio único. ¿Por qué? Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Saludo a usted y por intermedio suyo a la masiva audiencia del programa. Mire, nosotros nos enteramos de la decisión del Tribunal Supremo Electoral cuando nos encontrábamos desarrollando la sesión de la Asamblea para justamente elegir a los vocales, un titular y 6 suplentes para completar las acefalías que en este momento, o que mejor dicho había en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Resultaron tan sorprendidos como el resto? Bueno, ahí conocimos nosotros la noticia y a partir de ello hemos obviamente analizado y lo que yo le podría decir desde mi punto de vista, Juan Pablo, es que a mi juicio se trata de una resolución administrativa emitida por el Tribunal Supremo Electoral que se adecúa a lo que establece la Constitución Política del Estado, a lo que mandan las leyes. Es una resolución administrativa legítima que habilita a los 8 binomios que irán a las elecciones primarias. El hecho de que tengamos una buena cantidad de binomios, sin duda alguna, es un elemento que fortalece a la democracia y eso nos demuestra que a futuro, ya en las elecciones generales de octubre del 2019, habrán diversas opciones electorales dentro de las cuales la ciudadanía con su voto
decidirá respecto a sus gobernantes. Respecto a esa decisión del Tribunal Supremo Electoral, una interpretación que ha encajado con parte de la oposición, incluso ha sido el titular de dos importantes medios informativos del país, Página 7 y Los Tiempos, apuntaba a señalar lo siguiente: se ha agotado la última posibilidad de que se respete por la vía legal la voluntad del pueblo expresada el 21F. En una palabra, se habría consumado un golpe a la democracia. ¿Cuál es su visión frente a este criterio? A ver, primero, respecto al referéndum constitucional del 21 de febrero del 2016. El objeto de esa consulta ciudadana fue reformar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Ahí una parte de nuestro país votó por la opción del no y otra parte por la opción del sí. Ahí no se puede hablar de una victoria clara de ninguna de las opciones. Hemos tenido una suerte de empate técnico en el terreno electoral por el estrecho margen de diferencia entre una y otra opción. ¿Usted es su creencia? Claro que sí. ¿Podría ser un empate técnico la victoria de Universitario esta noche frente a Die Strongers por un pequeño margen, 2-1? Le hago la pregunta a propósito del ejemplo que mencionó. Yo estoy hablando de el tema electoral. Solo un ejemplo para comparar lo del empate técnico, porque el 21F sí hubo un ganador, aunque fue desde luego por un margen más reducido. Pero en temas electorales, Juan Pablo, cuando la diferencia es muy estrecha, hablamos prácticamente de un empate. El margen de diferencia entre el sí y el no fue de un poco más de un punto. O sea, eso en materia electoral no establece una diferencia clara. Y eso sin tomar en cuenta, Juan Pablo, que ese resultado tuvo buena parte de influencia, producto de esa serie de mentiras que se dijeron en aquella oportunidad. Elemento que distorsionó la voluntad ciudadana. Pero bueno, ese resultado ha sido aplicado en su momento por la Asamblea Legislativa Plurinacional, habida cuenta que no se modificó el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Ahora bien, cosa distinta es la acción de inconstitucionalidad abstracta y de control de convencionalidad que el año 2017 varios asambleístas presentamos ante el Tribunal Constitucional de nuestro país, a objeto de que se aplique el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica. Esto en virtud al artículo 256 de la Constitución Política del Estado, que establece que en caso de existir normas que consignen derechos más favorables en el ámbito internacional, gozan de preferente aplicación en relación a la propia Constitución Política del Estado, porque los pactos, los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad. Y en el caso del Pacto de San José de Costa Rica, fue asumido por nuestro Estado el año de 1993 durante el gobierno de Jaime Paz Zamora. Ese Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 23, de manera absolutamente clara, establece que al ejercicio de los derechos políticos no se puede colocar límites. Es decir que tanto electores como elegibles debemos ejercer ese derecho de manera amplia e irrestricta, insisto una vez más. Ahora bien, una vez que el Tribunal Constitucional hizo ese examen, ese control de convencionalidad,
determinó la preferente aplicación de la norma internacional en relación al precepto constitucional. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional, en su momento, el 28 de noviembre del 2017, cuando dictó su fallo, adecuó sus actuaciones a lo que manda la propia Constitución Política del Estado y el conjunto de normativa internacional a la cual se ha adherido nuestro Estado boliviano. Por lo que nuestro presidente Evo y nuestro vicepresidente Álvaro, ellos ya estaban habilitados para postular hace más de un año. Esa es la interpretación bien, que la han mencionado últimamente. Juan Pablo, lo que en este momento tenemos son 8 binomios en carrera para las primarias, que luego de ser elegidos el 27 de enero del año siguiente, los mismos se van a convertir en opciones electorales para que dentro de ellos sea usted, sea yo, sean los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país los que con su voto decidan quiénes van a ser sus gobernantes. En democracia, nuestras diferencias de posición tenemos que resolverlas sometiéndonos al veredicto del pueblo, yendo a las urnas. Y creo que ese es el camino correcto y adecuado. Respecto a la decisión de ayer del Tribunal Supremo Electoral, han surgido algunas cuestionantes, muchas en realidad, a esta determinación, e incluso dentro del propio tribunal se ha mencionado que se atribuye parte de esa decisión o la sustancia de la misma a presiones de movimientos sociales afines al MAS, a presiones del propio órgano ejecutivo. ¿En qué medida la influencia y el poder político del MAS y del gobierno han determinado que el Tribunal Supremo Electoral tome la decisión que ha tomado? Seamos objetivos. ¿Quiénes han estado asediando y presionando permanentemente al Tribunal Supremo Electoral? No hemos sido nosotros. El MAS, nuestro gobierno, siempre ha respetado la autonomía e independencia del órgano electoral. Los que han sometido al Tribunal Supremo Electoral a una suerte de matonaje con una serie de presiones son los partidos de oposición. ¿No ha sido más sutil el Ejecutivo? Clara prueba de ello, Juan Pablo, es que hoy día usted tiene cualquier cantidad de amenazas de voceros de la oposición de que les van a iniciar procesos penales, les van a hacer una y otra cosa a los miembros del Tribunal Supremo Electoral, cuando lo correcto es respetar las decisiones que toman los órganos del Estado, en este caso el electoral, al igual que también hay que respetar el fallo del Tribunal Constitucional, porque eso es lo que corresponde a una sociedad organizada denominada Estado, que respetemos las normas, pero también las decisiones judiciales. Y yo no le entiendo a la oposición, sinceramente, Juan Pablo, y creo que la ciudadanía boliviana también. Resulta que inscriben sus candidatos para ir a las primarias un día y luego aparecen diciendo no, que se suspendan las elecciones primarias. O sea, un día dicen una cosa, otro día hacen otra cosa y buscan una serie de pretextos. Mire, el hecho de que en este momento tengamos binomios únicos no es responsabilidad de nadie, menos del Tribunal Supremo Electoral, sino de los propios partidos políticos que han decidido ir con binomios únicos a las elecciones primarias. Pero bueno, esta es una primera experiencia de estas elecciones, que por cierto se da en muchos países del mundo, en América Latina lo propio,
Y la tendencia es esa, a democratizar internamente a las organizaciones político-partidarias para que sean los militantes los que con su voto decidan respecto a sus candidatos y a todo lo que tiene que ver con el andamiaje institucional propio de las expresiones político-partidarias. Le decía, así como han existido presiones de ciertos sectores de la oposición y de movimientos ciudadanos respecto al tribunal, también ha existido una presión sutil del Ejecutivo al afirmar que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente no tenía nada que decidir, y también han habido advertencias muy serias de los movimientos sociales al tribunal, advirtiendo que no tolerarían una decisión contraria a no viabilizar la candidatura de Morales y Linera. Así que, si somos justos, también, por otro lado, han existido presiones contra ese tribunal. Así lo han dicho incluso dos de los vocales de ese organismo. Juan Pablo, lo que nosotros hemos expresado es aquello que establece el artículo 203 de la Constitución Política del Estado, que no representa ninguna presión, sino decir lo que en derecho corresponde. Y yo voy a dar lectura. Artículo 203 de la Constitución Política del Estado. Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio. Contra ellas no cabe recurso ulterior alguno. Eso es lo que dice la Constitución Política del Estado. Pero no solo eso, Juan Pablo, sino que si uno revisa las competencias del órgano electoral, nos vamos a encontrar que en el artículo 208 indica lo siguiente, de la misma Constitución Política del Estado. 1. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar procesos electorales, proclamar sus resultados. 2. El tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente conforme a lo previsto en el artículo 26 de esta Constitución. ¿Cuál es el rol del Tribunal Supremo Electoral? O del órgano electoral, si usted quiere. Administrar los procesos electorales. No tiene competencia para interpretar o para modificar fallos del Tribunal Constitucional. No puede hacer aquello. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral, al haber habilitado las 8 candidaturas, ha obrado conforme a derecho, de acuerdo a lo que la ley manda. En ese entendido, el tema legal está absolutamente claro, Juan Pablo. No había dónde perderse. Y yo lamento que la oposición haya mentido a sus propios militantes, haciéndoles creer que el Tribunal Supremo Electoral podía revisar un fallo del Tribunal Constitucional cuando eso no puede suceder. El Tribunal Constitucional es una instancia de cierre de la administración de justicia en nuestro país y sus fallos no son recurribles ni apelables ante ninguna otra instancia. Lamentablemente la oposición de manera reiterada miente, crea falsas expectativas, al igual que hizo el día de hoy en relación a la audiencia que había en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que nosotros también, con la seriedad y la sinceridad que nos caracteriza, dijimos en su momento que esa era una audiencia meramente informativa y que no se iba a tomar ninguna decisión. El día de hoy eso es lo que hemos visto. Las partes han expuesto sus puntos de vista, sus argumentos, los comisionados han hecho algunas preguntas, pero hay algo que ha dicho, por ejemplo, la vicepresidenta de la Comisión Interamericana, la doctora Esmeralda Troitiño, que dice textualmente lo siguiente: yo saludo cuando hay una constitución
que hace ese reconocimiento de aplicación de las normas. Si en la propia Constitución no hay el reconocimiento de un derecho, se puede mirar a los tratados internacionales en búsqueda de esa protección especial. Eso dice la presidenta de la comisión. ¿Y qué dice el relator para la libertad de expresión? El señor Edison Lanza. Dijo que es para saludar que el Tribunal Constitucional Plurinacional resolviera el tema de la repostulación por la aplicación preferente del derecho internacional. El propio Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos está reconociendo que cuando hay normas más favorables, en este caso, en el Pacto de San José de Costa Rica, que emana de esta misma organización. Por eso es que se denomina la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, ellos ven que en nuestro país esto se ha aplicado e indudablemente es claro que cuando hay derechos más favorables, esos son los que prevalecen. Y acá, insisto, ¿de qué se trata? De garantizar el derecho a ser elector y a ser elegible. No se puede privarle a la ciudadanía de contar en la papeleta con la opción que la gente pues quiere. Nosotros a los opositores nunca les hemos dicho por quién tienen que votar, pues a la inmensa mayoría del pueblo boliviano también tienen que permitirle decidir con su voto en democracia, optar por la opción electoral que mejor les parezca. Eso es lo democrático, dejar que el pueblo decida, que la gente sufrague y a partir de ello se constituya el poder público. Milton Barón, presidente del Senado, muchas gracias por su análisis, una de las visiones sobre la actual coyuntura que todavía dará seguramente muchísimo más que hablar. Hasta una próxima oportunidad, senador. Muchas gracias, buenas noches, hasta otra oportunidad. Seguro que sí. Vamos ahora a Santa Cruz, vamos a seguir hablando de este panorama. Allí está nuestro compañero Carlos Ligerón. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Cuéntanos las novedades de estas aún horas posteriores a esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. Buenas noches, Juan Pablo. Informarles y mostrarles el panorama de cómo se encuentra el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Aún permanecen las personas que están en huelga de hambre en este lugar. Las otras personas que se encontraban mostrando su molestia se han retirado precisamente para alistarse, para llegar a las 12 de la noche a los puntos donde van a tomar o donde van a instalar los bloqueos. Uno de los puntos será el Cristo Redentor, ¿no? Ellos se han retirado en estos momentos precisamente para alistarse. Sin embargo, las personas que están en huelga de hambre pertenecen en la vigilia en el Tribunal Electoral Departamental. Esta es la información que podemos darle a esta hora de la noche. Muchas gracias, Carlos. Nos despedimos. Era el informe sobre la actualidad en ese piquete. Existen movimientos similares, particularmente aquí en La Paz, frente al Tribunal Supremo Electoral. Prácticamente es el panorama previo a la jornada de movilizaciones que se va a cumplir mañana en todo el país. Estaremos en la cobertura de ello. Por ahora nos vamos a un corte. Dejamos por unos instantes este panorama político electoral. 23 horas con 31 minutos. Ya ven allí en pantalla nuestro compañero César Pardo se encuentra como ayer en las inmediaciones del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, César? Buenas noches. El panorama, lo mismo que pedíamos a Santa Cruz hace instantes, en este caso ahora en La Paz. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches, amigos del país. Son aproximadamente 4 días de vigilia por parte de plataformas ciudadanas. En este momento podemos ver que se han crucificado, han radicalizado sus medidas los de las plataformas ciudadanas. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Han radicalizado sus medidas?
Sí, muy buenas noches. Es evidente, nosotros a partir de ayer noche, cuando nos enteramos que el binomio de Evo y García Linera han hecho habilitar su ilegal postulación a la presidencia, nosotros tomamos la firme decisión de entrar en huelga de hambre y hoy a crucificarnos, porque se debe respetar la Constitución Política del Estado, se debe respetar el Estado de Derecho, se debe respetar la soberanía del pueblo boliviano que enmarca en la Constitución Política del Estado. Nosotros, como jóvenes cochabambinos y de las plataformas Generación Nueva para Bolivia, estamos firmes junto a nuestro pueblo, junto a la lucha del 21F. Por eso estamos acá en La Paz, en el Tribunal Supremo Electoral, para decirle al gobierno de Evo y García Linera que no deben faltar el respeto a nuestra Constitución. No deben violar la Constitución Política del Estado. Si no conocen la Constitución, les ruego por favor que lean el artículo 108 de la Constitución, el artículo 7, el artículo 168. Exactamente, este es el informe que te tenemos en este momento a horas ya de que sea la medianoche. Juan Pablo, amigos del país, han radicalizado sus medidas diferentes plataformas ciudadanas que han llegado aquí hasta la ciudad de La Paz. También informar que mañana llegan 2 marchas hasta este punto, hasta el Tribunal Supremo Electoral, que serán recibidos también por las plataformas ciudadanas. Vuelvo con este informe contigo, Juan Pablo. Gracias, César, por ese informe. Estaremos pendientes de ese panorama y mañana, quien lo duda, será el foco principal de atención de todos nosotros. Estamos ahora en hora 23 y en nuestros estudios con uno de los personajes que hizo noticia ayer a propósito de la determinación del Tribunal Supremo Electoral, la vocal Carmen Dunia Sandoval Arenas, que junto a su colega Antonio Costas expresaron una posición disidente con la determinación del tribunal de habilitar 8 candidaturas, entre ellas particularmente la de Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Cómo está, vocal? Buenas noches. Seguramente vio la entrevista anterior al presidente del Senado, Milton Barón, que en una de sus afirmaciones decía que el Tribunal Supremo Electoral prácticamente es un contador de votos. ¿Es ese el único papel del tribunal que no le permite valorar lo que, por ejemplo, fue la decisión del 21F? Bueno, sabemos todos que con la nueva Constitución de 2009 hay un órgano electoral plurinacional que es un cuarto órgano del Estado, entonces somos los garantes de la democracia intercultural, democracia representativa, democracia directa participativa, como en el caso de los referéndums, y democracia comunitaria. Entonces se trabaja en muchos sentidos y bueno, tenemos bastantes avances en lo que es nuestra gestión. Le preguntaba esto porque está asociado con uno de los argumentos que usted mencionó ayer para justificar su voto disidente. Usted dijo que lo primero que se debe respetar es el voto y la soberanía del pueblo expresada a través de una elección, en este caso la del 29, un referéndum. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral es también un guardián de la democracia y de la voluntad popular. Sí, jurídicamente hemos encontrado una contradicción con el vocal Costas entre los resultados del referéndum constitucional 2016, que son vinculantes, y un fallo que justamente hace un poquito más de un año se presentó cuando estábamos organizando las elecciones judiciales. Entonces, tenemos 2 normas legales y a cuál vamos a dar cumplimiento, solo desde el punto de vista jurídico. Por eso hemos tenido un voto disidente respecto a la habilitación, porque no podemos habilitar o no habilitar. Esto tiene mucho que ver con las amenazas que hemos recibido, que son públicas, no tengo por qué demostrarlas como pidió alguna persona, porque están publicadas en medios de prensa, en videos, y por eso habíamos pedido una protección, garantías al defensor del pueblo. Quiere decir que son declaraciones de autoridades, del Ejecutivo, del Legislativo, también de partidos de oficialismo y también de oposición,
que nos han puesto en una situación de presión para tomar la decisión que hemos tomado. Entonces, un grupo mayoritario de vocales decidió la habilitación y 2 vocales decidimos el voto disidente. También, más allá de lo jurídico, por este compromiso con la democracia, con la soberanía del pueblo, con esto que está encabezando nuestra Constitución, que el pueblo delibera y gobierna. Y la anterior Constitución decía el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. En cambio, la actual dice el pueblo delibera, gobierna. El Ejecutivo convocó un referéndum, el Legislativo, por ley, que fue en 2016, y nosotros fuimos los encargados de administrar este proceso. Entonces, por eso es que hemos tomado esta decisión, pero queda muy claro que dentro del Tribunal Supremo Electoral respetamos la posición mayoritaria, como también la posición mayoritaria respeta nuestra posición. Ahora, respecto a esas presiones, ¿usted cree que los 4 vocales que votaron a favor de la habilitación de la candidatura de Evo Morales y Álvaro García Linera fueron más permeables a las presiones en ese sentido y por eso se dio esa posición y ese voto a favor de validar una repostulación? No puedo hablar por otras personas, pero realmente la situación del Tribunal Supremo Electoral estaba muy complicada porque de la oposición ofrecen procesos para quienes hubieran tomado esa posición y del oficialismo también. Por eso no solo hemos pedido una protección al defensor del pueblo, sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de la OEA, para poder ejercer nuestras funciones, nuestro trabajo con libertad y con idoneidad. ¿Cuál es el ambiente en el Tribunal Supremo Electoral un día después, luego de que se marcara con nitidez las 2 posiciones? La una a favor de haber aprobado la repostulación y autorizado la candidatura, la otra la de haberla observado. ¿Hay un quiebre interno, un mal ambiente? No, por ese respeto al que me refería, y además que todos los miércoles hay sesiones de sala plena, entonces es un ambiente de trabajo, de responsabilidad, y estamos todos para garantizar los resultados y no retroceder en avances que hemos tenido, como la transmisión rápida, segura de actas, que permite dar resultados en 2-3 horas después de cerrados los procesos electorales. Estamos en plena organización de lo de las primarias y seguimos avanzando de acuerdo a lo que señalan las leyes. En este sentido, los procesos son convocados por el Legislativo y nosotros los llevamos adelante. Ahora, la evidencia de estas 2 posiciones ha generado un sinfín de reacciones. ¿Usted cree que la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral se ha visto afectada? La mayoría apunta en ese sentido e incluso hay cierta desconfianza de su capacidad de árbitro independiente para administrar el próximo proceso electoral. ¿Hay desconfianza hoy sobre el Tribunal? ¿Lo perciben y reconocen? Seguramente sí, de un ámbito de la sociedad. Pero esa es la situación, o sea, el órgano electoral no está fuera de lo que está pasando dentro de la coyuntura, la correlación de fuerzas en Bolivia. Entonces ya será para los diputados, senadores, los que eligen a los miembros, sabemos que se ha elegido uno recientemente, ver cómo está la correlación de fuerzas y cómo sería una sustitución total de los miembros actuales, ¿no? Ese es un análisis que deberían hacer ya las fuerzas políticas, y lo que nosotros podemos sí garantizar con nuestro trabajo es el respeto de los derechos políticos, el hecho de que se han habilitado las candidaturas opositoras y también la oficialista, de acuerdo a la correlación de fuerzas también en el Tribunal Electoral, y que estamos para garantizar estos derechos políticos. Ahora, en lo personal, tengo este compromiso por la democracia y voy a defenderla
hasta que se pueda, y cuando vea una situación irregular o algo que está más allá de lo que sería el orden democrático, también lo voy a decir. O sea, soy una persona de principios y así voy a actuar siempre. ¿Cuál podría ser la figura irregular que precipite o que determine una decisión como la que nos está comentando? Nos dice que si observara algo irregular podría tomar una decisión, podemos entender que sería quizás salir del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál podría ser la señal de alerta que la lleve a usted y a su conciencia a tomar una decisión más radical respecto a, por ejemplo, la de ayer? No puedo adelantar, ¿no? Pero yo creo, o sea, más bien siempre parto por lo positivo, que todos los miembros vamos a estar comprometidos, vamos a estar comprometidos con la transparencia de los resultados electorales, que es lo que espera, ¿no? Y para eso tenemos mecanismos. Primero, los empadronamientos biométricos, tenemos también la transmisión rápida de actas. Estos mecanismos deben mantenerse, y otros temas de principios como por ejemplo la paridad y la alternancia, el respeto a los derechos de las concejalas, que no sean obligadas a renunciar, bastantes avances que hemos tenido y que tenemos que seguir adelante, también con la democracia intercultural, autonomías indígenas, todos estos compromisos, ¿no? Entonces, en el momento que podamos ver que algo de esto se quiebra, ha tenido bastantes crisis, pero estamos apuntando a seguir adelante. Respecto a las primarias, lo que puedo decir es que en el proyecto que teníamos estaban de manera progresiva hasta 2024. Es el legislativo el que ha obligado a adelantar para 2019 y nos ha puesto incluso una reglamentación en la propia ley, ¿no? Entonces, cualquier reclamo respecto a las primarias debería ir al legislativo. El elector que va a acudir a las elecciones primarias y luego a las elecciones nacionales de octubre del próximo año debe confiar en el Tribunal Supremo Electoral tras la decisión de ayer. ¿Por qué debería hacerlo? Por estos elementos de garantía que estoy señalando, ¿no? Que ya desde el 2015 hasta ahora hemos ido perfeccionando bajo el liderazgo en este sentido del vocal Costas, también Katy Uriona, de la transmisión rápida y segura de actas, que no había en Bolivia. El cómputo legal es muy lento, ¿no? Incluso en la ley está que hasta pueden darse resultados una semana después. Pero hemos demostrado que en 2016 a las 8:30 de la noche, en el de judiciales fue más temprano, aún 8, ya teníamos resultados prácticamente establecidos y que pueden tener un seguimiento. Entonces, cualquier persona, cualquier ciudadano puede entrar al sistema y ver. Otra es la transparencia de los datos a través del Yo Participo, dónde van a votar, cómo, y los militantes pueden saber si están inscritos o no. ¿No? Ha sido un sinceramiento del sistema de partidos. Estos son los elementos que habría que tomar en cuenta. También que el padrón biométrico ha sido auditado por la OEA y ha dicho que es confiable, es un dictamen externo. En todo caso, usted al referirse al 29F ha reconocido que tiene y tenía un carácter vinculante que debía haber sido el que se tome en cuenta en el Tribunal Supremo Electoral. Tendrá el mismo criterio cualquiera sea el resultado de las elecciones de octubre del próximo año. Lo que se decida a nivel de las urnas debe ser lo que se respete y se convalide a nivel de órgano electoral. Obviamente, ¿no? Entonces, mi persona no tiene ningún criterio partidista, sino más bien de respeto a los resultados electorales en los distintos tipos de procesos, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos transmitir. Advierte usted, y con esta pregunta concluimos, el mismo criterio y el mismo intento de respetar principios, autonomías, conciencia y soberanía en el resto de sus colegas del Tribunal Supremo Electoral. Sí. No me diga que no va a responder por otros, pero porque seguramente tiene una opinión. Sí,
Creo que sí. Por eso a esas voces ahí voy a dar mi opinión, ¿no? Como un diputado que dijo todos deberían salir y pateamos el tablero, entonces estaría arriesgando a que se sustituyan a todos los miembros en medio de un proceso ya convocado, ¿no? Entonces eso tampoco sería correcto. En esta coyuntura, correlación de fuerzas, ¿no? Cada fuerza política debe hacer su análisis, ¿no? Me refería a Murillo, que dijo en un momento todos deberían irse y debería hacerse una nueva elección completa, ¿no? Cada uno sacará su conclusión. Pero hemos demostrado como colectivo que los resultados electorales que hemos tenido han sido los correctos, los verídicos, incluso inesperados por algunas fuerzas políticas, por algunos candidatos, como en el tema de las judiciales, por ejemplo, donde predominó el voto nulo. Ese fue el resultado y eso fue lo que salió. Lo mismo en los muchísimos referendos por cartas orgánicas que realizamos. 25 de noviembre fueron los más recientes. En agosto fue en Yacuiba, una ciudad grande. Entonces muchos esperaban el triunfo del sí de sus cartas orgánicas y ganó el no. Otros al contrario. Tenemos esta experiencia y este compromiso. Y por último, tanto Exeni como Uriona salieron del tribunal sin hacer alusiones al trasfondo político de sus decisiones, que seguramente la subieron. Usted y Costas van a mantener ese momento que han inaugurado ayer respecto a tener la voz para alertar sobre diferencias y para alertar sobre falta de respeto a la voluntad popular. ¿Van a mantener esa conducta? De mi parte sí, porque es un compromiso con la democracia. No opino sobre decisiones de los colegas porque hemos tenido momentos difíciles que no se pueden negar y las presiones que son públicas, no es necesario que hayan sido privadas, o sea, son declaraciones públicas, momentos difíciles, pero estamos con esta convicción de construir democracia aún dentro del órgano electoral. Considerando siempre al voto como la mayor y máxima decisión que debe respetarse. Sí, al voto para la democracia representativa y al voto de democracia directa, que es decir, sí o no. Por ejemplo, una carta orgánica, por ejemplo, a la revocatoria de un alcalde. Muchas gracias, Carmen Dunia Sandoval Arenas, vocal del Tribunal Supremo Electoral, sus reflexiones y los principios que la impulsaron a tomar ese voto disidente junto a vocal Costas ayer, un hecho que ha sido noticia y valorado a través de distintas fuentes. Hasta una próxima oportunidad, vocal. Muchas gracias, Pablo. Excelente el programa. Muchas gracias por la valoración. Nos vamos ahora a un paréntesis y luego seguimos. Muy bien. Bueno, y en este bloque de hora 23 hablamos de un tema relacionado con el área de salud, de los golpes en la cabeza y las consecuencias que se pueden generar. Vamos a conocer los cuadros, las publicaciones que se encuentran disponibles en nuestra página de Facebook, hora 23, a través de las cuales ustedes pueden participar con sus comentarios y por supuesto con sus preguntas a nuestros especialistas e invitados. Vamos a leer el primer cuadro que se encuentra en nuestra página de Facebook y nos dice: lesiones en la cabeza nos deben preocupar. ¿Qué dice usted? ¿Crees que un golpe en la cabeza puede tener graves consecuencias? A través de estas preguntas, ustedes pueden realizar sus consultas a nuestros profesionales invitados. Y es momento de darle la bienvenida justamente a cada uno de ellos. Esta noche contamos con la presencia de dos especialistas. Por una parte, nos acompaña el doctor Juan Carlos Durán, neurólogo, jefe de Cátedra de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, además docente e instructor de la Residencia de Neurología de la Escuela de Neurología del Hospital de Clínicas y expresidente de la Sociedad Boliviana de Neurología. Doctor Durán, bienvenido al programa. Qué gusto contar con su presencia nuevamente. Hola, muy buenas noches, gracias. También damos la bienvenida al doctor Juan José Herrera, médico pediatra con subespecialidad en México. Doctor, qué gusto.
Muchas gracias por la invitación. Muy bien, esta noche decidimos enfocarnos en ese tema de golpes en la cabeza porque sucede con mucha frecuencia, sobre todo en la infancia, y también hay muchas personas ya adultas que sufren fuertes golpes en la cabeza, ya sea a causa de algún accidente o alguna caída. Por ejemplo, doctor Durán, ¿los golpes en la cabeza realmente nos deben preocupar? Definitivamente, por varias razones. Primero, por las características de la digamos, disipación de la energía del golpe. Imaginemos a 4 personas acá, cada una cae, y vamos a ver, la primera persona cae y tiene una herida abierta, sangra. El golpe se disipó, la fuerza, la energía se disipó en el cuero cabelludo, no hay ninguna consecuencia. El segundo sujeto cae y se forma un chichón, un hematoma. El golpe, la energía, se disipó entre el cuero cabelludo y el cráneo. El tercer sujeto cae y no hay nada afuera, pero sacamos una radiografía y hay una fractura. La energía del golpe se disipó en el cráneo. Hasta ahí aparentemente no hay mucha gravedad. El cuarto sujeto cae, no tiene nada, hacemos una tomografía y observamos una hemorragia. Y va a depender mucho de la forma de disiparse esta energía para que tengamos diferentes tipos de hemorragia, desde una hemorragia que está entre, bueno, el hueso que llamamos, son nombres técnicos, pero lo que más nos molesta es cuando la hemorragia se produce en el cerebro propiamente, dentro del parénquima cerebral. Entonces vemos que las características del golpe nos condicionan una serie de presentaciones clínicas. La energía, la fuerza del impacto, la forma en la que cayó. Entonces vemos que estas características van a condicionar qué va a presentar la persona. Vayamos a cualquiera de ellos. Lo llamativo es que dependiendo de la intensidad, las características clínicas pueden darnos manifestaciones inmediatas, una convulsión o entrar en coma. Mediatas, la presencia de dolores de cabeza, déficits neurológicos dependiendo dónde está, una parálisis, un trastorno del habla, problemas de memoria, problemas de conducta, caramba, y problemas tardíos. Problemas tardíos donde podemos observar déficits cognitivos, pérdida de memoria. La persona que tuvo ese golpe, con el tiempo va desarrollando alteraciones de sus funciones. Era un ejecutivo, tuvo un traumatismo, se volcó 2 vueltas en su coche, sale más o menos ileso, se desmaya, lo llevan a la clínica, hacen todo lo necesario, sale, estoy impecable, dice, pero pasan unos años y este señor que era gerente de pronto comienza a tener trastornos de memoria. ¿Dónde dejé esto? Sabía muy bien, era un economista, y comienza a olvidarse fórmulas simples, hechos simples. A largo plazo, esta persona ha comenzado a tener un déficit neurológico importante. Entonces, nosotros como, primero, personas, debemos tener en cuenta que un golpe no es simple. Y hay algo que me llamó la atención cuando leí un artículo. El cerebro tiene memoria para los golpes. O sea, un golpe origina, vamos a suponer, estas son las fibras de mis neuronas, un golpe, plum, origina esta pérdida. Bueno, viene un tiempo, otro golpe, plum, origina esta pérdida. Y otro golpe, esta. Y me voy a quedar con una sola fibra que va a llevar la información. Entonces, cada golpe, dependiendo de la intensidad, va a originar pérdida de neuronas, pérdida de material que lleva la información, y esto a largo plazo nos da estos trastornos. Es una pena que cuando un niño se cae, sobre todo un niño, ya va a hablar el doctor, no tomamos atención. Hijito, ¿estás bien? Sí, sí, papá, me duele la cabeza. Y caramba, era inicio de año, un alumno extraordinario, fantástico, primer alumno, y al final del año su rendimiento académico bajó. Y nadie se explica, eres un flojo, que no estudias, claro, ahora te has comprado el celular, te hemos dado esto, y de aquí tu juego, no vas a tener más los juegos de Nintendo, no hay esto, le comenzamos a castigar. Así y es. Nunca tomamos en cuenta que esa
consecuencia de su déficit o su bajada de su inteligencia, de su capacidad intelectual, es consecuencia del golpe. Doctor Herrera, de acuerdo a todo lo que nos explica el doctor Durán, comprendemos lo peligroso que pueden ser los golpes en la cabeza y la importancia de vida que debemos dar a estos golpes que pueden surgir de cualquier accidente, cualquier caída y demás. Y se dice que los golpes en la cabeza en los niños son aún más peligrosos y debemos brindarle una importancia especial. ¿Por qué? Sí, bueno, en primera instancia lo que tenemos que tomar en cuenta es que los golpes pueden ser de una forma directa o indirecta, ¿no? La directa va a ser cuando el niño, ¿no? El niño generalmente choca contra algo y hay una lesión directa, ya sea hacia el encéfalo, al cerebro o a toda la parte que le cubre, que como dijo el doctor, sería la piel, el hueso, los músculos. Y a partir de eso podemos empezar a ver si es una lesión directa o indirecta. Al hablar de indirecta, hablamos a todas esas lesiones, por ejemplo, que también hacen que el bebé tenga algún daño cerebral. Ahora se está hablando mucho, por ejemplo, del síndrome del shaking baby, que son a los bebés que les sacuden mucho, ¿no? Eso vemos mucho en el maltrato infantil, en guarderías, en las personas que cuidan a los niños. A veces, digamos, cuando lloran mucho se desesperan y les empiezan a mover de una forma que indirectamente hace que el cerebro del bebé tenga daño igual en el cerebro, ¿no? Y esto sí nos podemos dar cuenta los papás, por ejemplo, si vemos que nuestros niños están, especialmente, es un poco complicado, ¿no? Porque los niños, generalmente niños menores de 1 año, no hablan, no se manifiestan como un niño mayor que dice, no, por ejemplo, me pegó la que me cuida, me empujó, me zarandeó, o le empujó y se cayó. En cambio, un niño menor de 1 año no habla. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta, por ejemplo, que un niño está así? Si de pronto nuestros niños están tranquilos y de pronto ya en algún momento empiezan a ponerse muy irritables, si empiezan a tener alteraciones visuales, Esto es muy importante porque son los síntomas o signos de alerta que debemos tomar en cuenta tras un golpe en la cabeza en los niños, ya que ellos no nos pueden manifestar cuando son muy pequeños. Sí, eso es importante, ¿no? Porque también hay digamos, signos, síntomas que son de una forma aguda y de una forma crónica, ¿no? La de forma crónica van a hacer esto, ¿no? Que empiezan a tener alteraciones en el aprendizaje, visuales, que empiezan a caminar mal, que empiezan a tener alteraciones de movimientos de las manos, de los pies, que empiezan a tener tics, tartamudeo. Todo eso hace, digamos, nos puede orientar en cierta forma a que el bebé puede, digamos, que haya tenido, digamos, si hay otros síntomas, ¿no? De forma aguda es la parte, digamos, que más preocupa. ¿Por qué? Si un bebé se cae, puede ser que se caiga y tenga, digamos, un golpe leve, ¿no? Cuando es un golpe leve, digamos, los niños por lo generalmente se caen, siempre lloran, y siempre hay como el tabú, ¿no? En la gente que dice, si el bebé se cae y llora, no lo dejes dormir porque está mal, ¿no? Pero por lo general los niños siempre lloran, se cansan y empiezan a dormir. Entonces sí es importante ver cómo se cae, contra qué se cae, cómo ha estado el momento que se cae, digamos, si de pronto tuvo alguna alteración, se cayó y se desmayó, digamos, eso sí ya preocupa. Pero de pronto si el niño se cae, se para, sigue jugando, estaba tranquilo, entonces podemos tomar, digamos, una pequeña pausa y ver, ¿no? cómo está el niño. Siempre es bueno valorarle cada 2 o 3 horas. Muy bien. Pero si de pronto el niño, dentro de las 48 horas que son como el periodo de oro, cuando el niño, digamos, puede caerse y durante las 48 horas puede empezar a tener microsangrados, que eso se va acumulando y de pronto empieza a tener síntomas, y esos son datos alarmantes que a veces pueden requerir hasta una cirugía de urgencia. ¿Vomitar es un síntoma de alerta? Los principales síntomas en los niños, por ejemplo, son si el niño tiene un vómito incoercible. Eso quiere decir que es un vómito sin náusea. Por lo general, todos los vómitos que tenemos son generalmente con un poquito de náuseas. Si el niño tiene vómitos explosivos sin náuseas, es un dato importante. 2, si empieza a tener mucho dolor de cabeza, alteraciones visuales y de pronto empieza a tener alteraciones de la memoria. Por ejemplo, que a la mamá le diga tía, que estando en su casa piense que está en el colegio, y cualquier tipo de alteración neurológica, ¿no? Que empieza a temblar, convulsiones, que esté durmiendo en exceso más de lo normal. Entonces todos estos datos
nos orienta a que algo está pasando en la cabeza de nuestros niños, ¿no? Y esto tiene que llevarnos a consultar inmediatamente con el especialista. Tanto en niños como en adultos se han visto casos, doctor Durán, de personas que recibieron algún golpe en la cabeza, sufrieron un golpe en la cabeza, no fueron al médico e incluso llegaron a fallecer horas o tal vez incluso unos días después. ¿Por qué sucede esto? Primero por descuido, aunque no crees un descuido. Internamente me refiero, ¿qué es lo que pasa internamente? Recibió el golpe, cayó y se produce una hemorragia. Y es una hemorragia lenta, y esta hemorragia lenta va empujando al cerebro y el cerebro busca un lugar de escape. Se hincha el cerebro y busca un lugar de escape, y este lugar de escape es hacia el agujero occipital, es decir, este orificio que comunica el cráneo con la columna vertebral. Entonces, el cerebro que se ha hinchado comienza a descender y es un término, creo que corriente, se enclava, es decir, se aprisiona ahí el cerebro y comienza a ser oprimido. Es una estructura vital. Esta estructura que está siendo comprimida la llamamos el tronco cerebral, y en esa estructura se encuentran núcleos específicos, que son los núcleos que controlan la respiración, núcleos que controlan la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Entonces comienza a obstruirse o a cogotarse y deja de funcionar, y entonces viene la muerte, primero cerebral y luego la pérdida de estas funciones. Un sujeto que se cayó, se va a dormir a la cama, sí, así nomás un golpe, creo que me desmayé un poquito, y al día siguiente apareció muerto. Es simple, es este mecanismo. Entonces, cuando la intensidad del golpe, como hemos explicado, aparentemente no hay nada afuera, es importante que nosotros vayamos a un centro médico, nos examine y busque signos rápidos, tempranos, de que algo está pasando en esa persona. La mayoría de los accidentes que se han visto con estas consecuencias son en personas en estado de ebriedad. Sí, me imagino, debe ser muy frecuente. Es muy frecuente. En el caso de aquellas personas que asisten al médico en busca de ayuda, se les revisa, tienen algunos síntomas de gravedad, ¿cuál es el tratamiento que se debe aplicar? ¿Qué es lo que se hace en ese momento? ¿Qué hace el médico? En ese momento el médico busca signos que nos están indicando que hay algo ahí. Por ejemplo, le hacemos esta maniobra y si una de las manos se cae, por decir, ¿no? Caramba, hay una debilidad acá, vemos el ojo si hay asimetría en las pupilas. Bueno, el médico busca estos signos y si encuentra inmediatamente dice, usted tiene que internarse, vamos a realizar una tomografía, ni siquiera una radiografía, una tomografía, y en la tomografía buscamos, ¿hay hemorragia? ¿No hay hemorragia? ¿Hay edema o no hay edema? ¿Qué es el edema? Me golpeo el dedo y este dedo se hincha, ese es edema, entonces mi cerebro está edematoso, comienza a hincharse, y ahí aplicamos medidas de urgencia, porque eso se convierte en una emergencia neurológica. No podemos esperar, hay que deshinchar ese cerebro, y observamos si esa hemorragia, ese hematoma está creciendo, entonces inmediatamente comunicamos al neurocirujano, el neurocirujano evalúa y dice, ahora se opera. ¿Por qué? Entró en estas condiciones, han pasado 2 horas, hay estas condiciones, vamos a operar, pasan 3 horas, hay cambio negativo, esto va a evolucionar a la muerte. Por lo tanto, es una emergencia neurológica, neuroquirúrgica y tiene que operarse. Si, en el caso contrario, el médico observa, el neurólogo observa que se estacionó en un momento, no hay más evolución, se vuelve a tomar una tomografía de control, vemos que el hematoma o lo que existe dentro del cerebro se frenó, entonces mantenemos un cuidado médico en terapia intermedia o en terapia intensiva. Debemos resguardar esa vida manteniendo los signos vitales. Recordemos que este trauma que está originando cambios en el cerebro determinan la necesidad de considerar una emergencia neurológica, y el término de emergencia o urgencia tiene que quedarse grabado en nuestra mente. No podemos decir, si me he golpeado, doctorcito, ¿sabe qué? Creo que nomás estoy bien, me iré a mi casa. No, usted se queda y vamos a observarlo. Pero no tengo dinero, bueno, pues vamos entonces al Hospital General, hay buenos médicos, pero usted no puede ir a su casa. Y no puede ser la excusa de que no tengo medios, además de que ahora cualquier clínico o hospital no puede negar la asistencia.
entonces se queda y tiene que ser mantenido en esas condiciones de cuidado intensivo. Muy bien, doctor Durán, gracias por despejar esa duda. Vamos con el doctor Herrera para continuar hablando de los golpes en la cabeza en la etapa de la infancia. Se dicen, son más peligrosos. ¿Hasta qué etapa de la niñez la formación del cráneo ya está totalmente, ya se ha completado totalmente esta formación? Porque dicen, cuando son muy pequeños, los recién nacidos, hay que tener mucho cuidado incluso de la forma en la que uno los sostiene, los agarra. Por eso las caídas, por ejemplo, los golpes en la cabeza en los niños podrían ser más peligrosas también por la etapa de formación del cráneo. Sí, eso es importante, ¿no? Porque primero hay que tomar en cuenta el cierre de las fontanelas, que son como que son las aperturas que hay entre los huesos, ¿no? Tenemos por lo general seis fontanelas. La que está atrás, muchos le conocen como pujito en el medio común, en el léxico común. Entonces son los orificios que hay en la parte posterior de la cabeza y en la parte superior de la cabeza. Entonces esos generalmente tienden a cerrar la parte posterior a los 2 meses más o menos. Y la parte superior generalmente cierra como al año más o menos. Por eso es importante, digamos, que cuando un niño que está chiquito, digamos, si se cae, como que los huesitos no están pegados totalmente, ¿no? Entonces se dice, por ejemplo, que son como más, no el hueso totalmente pegado. Entonces cuando se caen, digamos, sí los niños tienen un poquito más como que plasticidad a las caídas, a los golpes. Pero igual, o sea, cualquier golpe, sea en niños, sea en neonatos, en infantes o más grandes, siempre afectan siempre afectan toda la parte del cerebro. Entonces eso es inevitable. No hay, digamos así, como que una edad que diga que mientras más chiquito es, más va a tolerar. No, mejor es mientras más pequeño es, la complicación a largo plazo puede ser mayor si no nos damos cuenta a tiempo. Ahora, ustedes, así como yo, seguramente en muchas ocasiones escucharon, los golpes en la sien pueden ser mortales. ¿A qué nos referimos con esto, doctor Durán? ¿Golpes en la sien pueden ser mortales? Mire, ¿Está relacionado con los golpes en la cabeza? La sien es la cabeza, pero no encuentro que exista una relación directa, ¿no? Bueno, es un golpe que, ojo, cuando yo recibo un golpe acá, va a haber un fenómeno de contragolpe en mi cerebro. O sea, mi cerebro va a ir a chocar contra la parte contraria del cráneo y es llamativo. Se golpeó acá y la lesión la encontramos en el lado contralateral, en este lado. La hemorragia se produjo aquí, la lesión se produjo a este lado por el fenómeno de contragolpe. El cerebro viene y se golpea con esa misma fuerza al lado contrario. Pero cualquier lugar de mi cerebro es tan frágil y es tan necesario que se constituye en preservar esto y no dejar que esto vaya más adelante. Muy bien, doctor Durán, doctor Herrera, vamos a revisar algunas de las consultas que nos llegan a través de las redes sociales respecto al tema que estamos desarrollando esta noche, golpes en la cabeza y sus consecuencias. La pregunta que formulábamos al inicio de la entrevista, ¿crees que un golpe en la cabeza puede tener graves consecuencias? Nos escribe Aldo Javier y nos dice, buenas noches, hora 23. ¿Podría una persona mayor o niño tener ataques o convulsiones por causa de un golpe fuerte en la cabeza, doctor Durán? Es una de las principales causas de epilepsia. Como en algún momento indicamos, el golpe en la cabeza lastima el cerebro y cuando el cerebro está lastimado genera zonas que llamamos epileptógenas, es decir, neuronas que comienzan a descargar en forma de cortocircuito. Es una expresión muy buena para que nos comprenda nuestro público. Neuronas entonces que entran en el cortocircuito y cuando este cortocircuito se difunde por toda la corteza, entonces viene la convulsión. Es una causa frecuente de epilepsia, los golpes en la cabeza, sea en la infancia, en la adolescencia, en la edad adulta o en la vejez. Muy bien, Janet Herrera Galani también nos escribe y nos dice, mi niña de 2 años se cayó varias veces de cabeza, de frente, pero le salió un pequeño chinchón y yo le hice masajes, así fue desapareciendo, pero no al 100%. ¿Eso es peligroso, doctor Herrera? Bueno, los golpes que hay, por lo general pueden ser golpes, digamos, que son leves, con una pequeña herida, ¿no? Entonces, a veces pasa que esos golpes con pequeña herida, si no tienen otras cosas, entonces lo que pueden hacer es un poquito de aseo, limpiar y ver cómo se comporta el niño. Otro tipo de lesiones son los golpes que tienen lo que decimos hematomas o que se conoce como chinchones, ¿no? Eso es igual, lo que se hace es ver cómo esté el niño
ver cómo se cayó, ver su estado general, y lo que la mamá puede hacer, no tanto masaje, sino ponerle algo frío, no tanto masajear, pero tiene que ver cómo está, porque a veces pasa que puede ser un golpe con hematoma, con ruptura de hueso, por ejemplo. Entonces ahí está mal que le toque, que le masajee, porque puede hacerle peor. Por eso es importante ver contra qué se chocó, cómo está el niño, pero si es un golpe, un hematoma, pero no hay ninguna otra alteración, el hueso está íntegro, o sea, pero se toca, digamos, se puede tocar, solamente con un pañito frío, esperar cómo está y llevarle al pediatra o a un lugar donde hay emergencia. Muy bien, gracias doctor por esa respuesta. Vamos a leer otras consultas que nos llegan a través de las redes sociales. Guillermo da Silva nos escribe y nos dice: una consulta doctor, me asaltaron y me lastimé el lado izquierdo, posteriormente me sané. Tuve un accidente de tránsito, me chocó una moto y me caí del mismo lado de que me asaltaron y me preocupa qué puede pasar. Hoy alcé un balde de 20 litros y se me hinchó la cara. Doctor Durán. Mire, son desde el punto de vista neurológico, se presenta dos golpes, o son dos golpes muy importantes. A esa persona, el consejo que le podemos dar es que realice una evaluación neurocognitiva, es decir, en qué nivel se encuentra su memoria, su lenguaje y otras funciones que evaluamos, porque ese es uno de los principales puntos que va a tener como consecuencia posterior. Muy bien, vamos con la última pregunta que nos llega a través de las redes sociales, bueno, entre las preguntas que fueron elegidas y que nos llegaron a través de nuestros televidentes. José Serapio nos dice: doctor, buenas noches, una consulta, mi hija de 7 años sufrió una mordedura de un perro en la cabeza hace 3 días, ¿puede traer consecuencias? Ayúdeme, por favor, doctor Herrera. Sí, con las mordeduras de perro hay que tener igual mucho cuidado, ¿no? No creo que sea tanto el golpe que tuvo, ¿no? Sino como que la mordedura. ¿Por qué? Porque primero hay que ver el tipo de perro, si era un perro callejero, era un perro con vacunas, y posteriormente hay que ver el tipo de lesión que le hizo en la cabeza, ¿no? Porque puede ser que esta lesión, si no la limpió bien, se puede infectar. Entonces lo que yo le recomiendo es que en primera instancia vaya a zoonosis para ver el perro, si lo puede encontrar, si es un perro que era conocido, y luego ver que vaya a un lugar donde le puedan hacer las curaciones respectivas, ¿no? Porque esas curaciones rápidamente se infectan y pueden empezar a dañar el cerebro y entrar al mismo cerebro y causar hasta problemas, hasta como una meningitis, celulitis, muchas infecciones en la cabeza. Muy bien, doctor Juan Carlos Durán, doctor Juan José Herrera, gracias por acompañarnos esta noche ambos y por despejar nuestras dudas. Hasta otra oportunidad, ha sido un gusto. Muchas gracias. Gracias, muy buenas noches. Muy bien, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23, espérenos. Bueno, hoy jueves 6 de diciembre inicia la Feria de Vinos, Quesos y Singanis a nivel departamental, donde se van a exponer productos de nuestro departamento, productos paceños de alta calidad, y esta noche vamos a conocer más acerca de esta feria. Nos acompaña Julio Pablo Siri Martínez, enólogo experto en vinos. Bienvenido, Julio Pablo. Muy buenas noches, gracias por permitirnos estar en el programa, ¿no? A usted, gracias por acompañarnos. Y también nos acompaña Víctor Tuchar, representante de Bodega Sabia Comunidad Porvenir del municipio de Luribay. Víctor, bienvenido también a Hora 23. Muchísimas gracias y por el apoyo y la cobertura que nos están dando. Bienvenidos a ambos. Julio Pablo, a ver, comencemos y explíquenos un poco más acerca de esta feria que inicia justamente en este día, 6 de diciembre. ¿En qué consiste esta feria de vinos, quesos, singanis y cuáles son los objetivos que persigue? Bueno, esta feria es para concluir el trabajo que se ha hecho como una capacitación a los productores vitivinícolas de Luribay y Zapaqui, en el cual se intervenió para ver cómo se venía trabajando tanto en los viñedos como en la bodega y bueno, ayudar a los productores a mejorar la calidad, ¿no? Entonces la idea es que mañana se pueda demostrar ese trabajo. Hoy día ya. Bueno, hoy día exactamente con la gobernación. Entonces hemos trabajado con 14 bodegas que van a estar de Luribay y 4 de Zapaqui para mostrar, ¿no? Tanto vinos singanis, vinos secos, vinos dulces y blanco, rosado y tinto que están elaborando con uvas criollas, ¿no? ¿Alrededor de cuántos expositores o productores estarán presentes en esta feria de distintos municipios de La Paz?
O sea, distintas regiones del departamento de La Paz. Bueno, se divide en dos grupos. Un grupo que es todo lo que es carne y carne de llama y quesos. Y bueno, los bodegueros, ¿no? Que están, más o menos son 18 bodegas que van a participar del Uribay Zapaqui, ¿no? Muy bien, perfecto. A ver, vamos conociendo más acerca de esta feria con Víctor Tuchar. Yo te pido, Víctor, que nos puedas comentar acerca de las variedades de productos que se van a presentar en la feria, y además se ha afirmado ya en varias ocasiones que en el departamento de La Paz se producen vinos de muy alta calidad. Ya, muy bien. Si bien Luribay es uno de los municipios que tiene mayor altitud en Bolivia y uno de los más altos del mundo, ¿no? Eso nos ayuda mucho en el tema de calidad, pero como mencionaba Pablo, uno, si bien puede tener un buen producto, puede contar con la altura, pero si no cuenta con la calidad, entonces no tiene nada. Es por eso que con el tema de la gobernación nos ha hecho todo el apoyo, todo el seguimiento con Pablo, para que podamos tener un mejor desarrollo de nuestros productos, una mejora en la calidad de nuestros productos, y que podamos exponer directamente, no solamente al público paceño, sino al público nacional, que el Uribay también es un potencial en este tipo de productos, ¿no? Es así que si podríamos comparar el mismo hecho de la presentación de los mismos vinos que teníamos hace un año a los de este año, es un cambio increíble. Sin duda. ¿Podemos explicar un poco la variedad de vinos que tenemos esta noche? Ya, tenemos un vino blanco, en este caso, que es de la Moscatel de Alejandría, ¿no? Es un vino blanco, o sea, que ha sido tratado especialmente con Pablo para que pueda tener una claridad y un sabor que sea bastante identificativo. Obviamente ese es uno. En la feria vamos a tener bastantes bodegueros, ¿no? Sin duda. Como alguna vez comenté, cada bodega tiene un sabor diferente, ¿no? Cada uno de los productores tiene un toque muy especial al momento de hacer los vinos, de hacer los singanis. Eso es lo que hace esta feria un espectáculo muy especial, o sea, para los paceños, porque uno viene y puede hacer todo lo que es la ruta de vinos y singanis de La Paz directamente acá en la ciudad, sin necesidad de ir ni a Zapaqui ni a Uribay, que a veces las bodegas son bastante lejanas una de la otra. Muy bien, además en la feria ustedes van a poder disfrutar de productos derivados de lácteos también, de singanis, incluso de productos cárnicos. Bueno, yo te pido, Julio Pablo, que puedas realizar la invitación para que todas las personas asistan a esta feria y disfruten de todos los productos que se van a exponer. Bueno, invitar a toda la gente de La Paz que pueda asistir estos 3 días que vamos a estar en la feria. Vamos a asistir, se va a abrir la feria a las 11:30 de la mañana y va a estar hasta las 10 de la noche, para que puedan probar y vean realmente que La Paz es uno de los primeros departamentos productores de uva y vino a nivel nacional, por donde ha sido ingresada la uva a nivel Bolivia. Entonces es importante que puedan participar y puedan ver que no solamente de otros departamentos se pueden elaborar productos de calidad, sino que aquí en La Paz también se cuenta, ¿no? ¿Dónde la feria? Porque realmente aquí en La Paz no saben dónde queda el Uribay La Paz. Entonces, por favor, visiten, puedan conocer y puedan saber más de los 2 municipios que son productores, ¿no?, de frutas y verduras, ¿no? Muy bien, ¿dónde se lleva a cabo esta feria? En el Club La Paz. Muy bien. La Paz, frente al obelisco, ¿no? Perfecto. Julio Pablo Sierra Martínez, enólogo experto en vinos, y Víctor Tuchar, representante de la bodega Sabia Comunidad Porvenir del municipio de Uribay. Gracias a los dos por acompañarnos esta noche. La invitación está hecha para que usted asista a la feria de vinos, quesos y singanis del departamento de La Paz. De esta forma llegamos al final de hora 23. El reencuentro dentro de unas horas más. Familias bolivianas, que tengan un excelente descanso. Adiós Mariela, adiós Juan Pablo. Bueno, el tiempo definitivamente nos quedó corto, pero nos vamos con la promesa de mañana reencontrarnos con más temas interesantes desde Santa Cruz de la Sierra. Tengan buen descanso.